Estoy conectado con un internet vecino. Así Pero que me indica si se ve bien con la cámara, si no lo quito, si apaga, no quito la cámara, apágalo Indira, mejor, por si acaso hace interferencia. apágalo mejor porque uno ya no sabe con estos temas de hoy de la reconversión. Parece que el país se cae, ¿no? Entonces, bueno, Sí, nada, bienvenidos, José. Bienvenidos, muchachos. sí, antes de iniciar, Indira, ¿qué institución bancaria es la que estaba bloqueada para pagar? Mercantil. De mercantil no se puede pagar desde el día lunes. No sé qué está sucediendo. De hecho, voy a trabajar en dejar cifras enteras, pero ya creo que va a ser imposible. Pero bueno, ya veremos. No, no, nada, tranquilo. Y sigue conectándose gente. Pero bueno, nada, entonces, más que bienvenido. Y bueno, ya saben, yo trabajo con Mercantil, no con Banco de Venezuela. Nada que ver, pero está pasando eso. Sí, Entonces, José, el micrófono es tuyo. sí, muchas gracias, Indira. No sé si me están escuchando todos. Para mí un honor estar participando en esta actividad. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos, muchachos. Esperemos que tengamos toda la conexión durante el tiempo prudencial de esta exposición, ¿no? Confírmame que me están escuchando. Voy a comenzar a compartir pantalla. Sí, yo te escucho. Sí, lo escuchamos, profe. Deben estar viendo la presentación. Voy a ponerla en formato de presentación. Deben estar viendo en formato de presentación. Primero que nada, muchas gracias a la profesora Indira Moya, a las autoridades de la Universidad Metropolitana. Estoy permanentemente atendiendo este tipo de invitaciones, sobre todo cuando van dirigidas a estudiantes, que son la clase o la generación de relevo para nosotros en la profesión de la contaduría pública. ¿De qué vamos a hablar hoy, muchachos? De la nueva expresión monetaria. Algunos pensarán por qué no reconversión monetaria y por qué no expresión monetaria. Independientemente del título, los efectos son los mismos. Igual escogí el nombre porque, bueno, así lo han llamado este proceso, pero igual reconversión monetaria, nueva expresión monetaria, al final el efecto es el mismo. Que vamos a hablar un poco de la aplicación contable, las verdades y mitos en esta nueva expresión monetaria. Y comienzo con esto de la verdad y el mito, ¿no? Y ustedes están viendo allí una presentación. Para ustedes que son estudiantes es importante referenciarles que la preparación de estados financieros, la real, la oficial, la que está de alguna forma con el valor agregado de ser utilizada para la toma de decisiones, aquella contabilidad o aquellos estados financieros que son preparados con la aplicación de principios de contabilidad. Entonces, ¿cuál es el mito? Que muchas veces, visto fuera del elemento técnico, vamos a la definición de la palabra. El mito es una historia imaginaria que altera las verdades, cualidades de una persona o de una cosa. Muchas veces, esta alteración de esa verdad, algunas veces de tanto repetirla, parecieran sustituir a lo que es la realidad, a lo que es la verdad, ¿no? En cambio, la verdad es una coincidencia entre una afirmación, los hechos y la fidelidad a una idea, siempre soportada técnicamente en la ciencia. Por eso es que realmente cuando se habla de elementos científicos se refleja una palabra que es veracidad, comprobación, probabilidad de ocurrencia cuando estamos hablando de estadística. Entonces, de alguna forma, cuando uno compara el mito del lado izquierdo contra la verdad y lo llevamos a la aplicación técnica contable, ¿qué es un mito? Un mito, y quizás ustedes, algunos estarán en la práctica profesional, otros no, pero los que están en la práctica profesional y posiblemente algunos estudiantes que no están todavía en ese ejercicio profesional, se podrán haber sorprendido con algunas frases como aquello de que, mira, en este momento aplicar principios de contabilidad no tiene sentido porque estamos en una economía compleja, etcétera, etcétera. Pero tenemos entonces ese mito, porque al final, si hay una preparación de estado financiero sin la aplicación de principios, es la nada. Es una preparación de estado financiero de dibujo libre. Ustedes que están acostumbrados a utilizar esa expresión. Dibujo libre es, mira, yo dibujo lo que yo quiera. Puedo dibujar un carro, puedo dibujar lo que se me ocurra. Y ese espacio de ocurrencia tipo dibujo libre en la contabilidad no puede ser aceptado.
porque de alguna forma, el escenario real es que la preparación de estado financiero debe estar fundamentada en principios. Si hay una preparación de estado financiero que no está fundamentada en principios, eso no es una preparación que permita la toma de decisiones y no está reflejando la realidad de la empresa a la cual se le está preparando esa información. Y ese es el mito principal que venimos a romper en la mañana de hoy, es que la preparación de estado financiero debe ser realizada bajo principios de contabilidad. ¿Y por qué tiene que ver esto con la reconversión en la nueva expresión monetaria? Cuando estamos viendo magnitudes de base 10, como usted el 10 elevado a una potencia, que si lo llevamos al escenario de la reconversión y nos paramos por allá en el año 2008, quizás algunos de ustedes era muy niño en aquella oportunidad, o no tenía referencia y conciencia de lo que pasó en el año 2008, fue la primera reconversión históricamente, fue la segunda en realidad, pero la primera fue a principios del siglo pasado, el siglo 2020, en donde se cambió, ni siquiera el 2020, el siglo XIX, donde se cambió una unidad de expresión que tenía un nombre muy específico y nació el Bolívar. Pues ese Bolívar nos acompañó durante mucho tiempo, hasta con su expresión monetaria permanente, hasta enero del 2008. ¿Qué pasó en enero del 2008? Que bueno, que las expresiones y las magnitudes de los bolívares fueron divididos entre 1000. La primera reconversión monetaria que se dio en Venezuela. Y ahí vamos sumando 3 ceros. La segunda que se dio en Venezuela fue en el año 2018. Y ya ese bolívar histórico sumaba 8 ceros que fueron eliminados en la moneda. Estoy hablando de a los 3 iniciales del 2008, se le sumaron 5 eliminaciones de cero adicionales en el año 2018 y vamos sumando ya en ese escenario, de alguna manera, una división entre 100 millones de bolívares referenciados. Y ahora, en el 1 de octubre, le vamos a quitar 6 ceros más. Estamos hablando de una eliminación de 14 ceros a la moneda. Es decir, es una eliminación de centenas de billones a la expresión monetaria inicial que teníamos históricamente del bolívar. Es así la magnitud del deterioro que se ha dado en este escenario venezolano. Y todo, señores, es causado por la inflación. Y la inflación tiene algunas recetas, no soy economista, algunas recetas que deben ser implementadas en esa economía que sufre ese fenómeno para evitar que siga erosionando la capacidad y de alguna forma ese poder adquisitivo que tiene la moneda en una economía normal, y que en estas economías que sufren el fenómeno de hiperinflación no pueden mantener ese poder adquisitivo en el tiempo. Eso es lo que está viviendo Venezuela desde el año 2008. ¿Y qué implicaciones tiene una reconversión monetaria antes de hablar en lo específico? Implicaciones de sistema. Generalmente estas empresas que están vinculadas a los procesos de elaboración de estados financieros deben hacer un inventario de sus aplicaciones, a ver cuáles son las más adaptadas, si las que tienen de alguna manera le responden a este escenario de reconversión monetaria, y debemos precisar los cambios en base de datos. Y también tiene implicaciones de control interno. Ojo, que no sea la reconversión monetaria una excusa como para comenzar a evidenciar debilidades de control interno. Por ejemplo, hoy en día, muchachos, las empresas tienen que estar muy cuidadosos con lo que venga a pasar con el CENIAT la próxima semana. ¿Por qué? Porque el CENIAT, a partir de las 12 de la noche del día de mañana, ya terminando el día de hoy, para efectos de cerrar, incluso antes, creo que el anuncio fue dado hasta las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde del día de hoy, entra en un proceso de mantenimiento de la plataforma del CENIAT. Ayer estaba revisando el caso de una empresa que tiene que declarar el día lunes. ¿Qué puede pasar el día lunes? Cualquier cosa. Ya pasó en el año 2018. Entonces, ¿cuáles son estas implicaciones de control interno? Que aquella empresa que no haya resguardado las declaraciones, su plataforma, de las plataformas del CENIAT, y guardado la evidencia de que cumplió con este requisito tributario, posiblemente se puede ver en un escenario complejo, porque ya pasó en el año 2018. En el año 2018 ocurrió una limpieza de toda la plataforma del CENIAT,
y cualquier evidencia hacia el pasado antes del 2018, si no hay un resguardo importante, no lo puedo tener. Y que ahí, desde el punto de vista de control interno, hay que emitir reportes antes y después de la reconversión, a ver cómo estamos. O sea, debemos guardar los mismos saldos, lo único que cambia es la expresión monetaria, documentar todo y asegurarse que los controles internos existentes cumplen y las implicaciones del reporte financiero, que es lo que nos interesa, los estados financieros. Debemos tener estados financieros ya preparados, cerrados mensualmente, para que los efectos de la reconversión no vengan a hacer mella. Tengo un caso específico. Hubo una empresa en el año 2018 que no corrió la contabilidad. Son de este tipo de empresas que esperan diciembre y muchas veces marzo, y solamente por un requisito de presentación de declaración a final de año, se acuerdan de que hay que hacer contabilidad. Y la contabilidad no debe ser un requisito, no debe ser planteada desde el punto de vista de prepararse para efectos de atender un requisito tributario. La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Nosotros somos los intérpretes. Ustedes se están preparando para ser los intérpretes de ese lenguaje de negocio, y de alguna forma esa contabilidad debe ser estructurada y elaborada permanentemente. ¿Qué es lo que ocurre con el cambio de la nueva expresión monetaria? Siempre nos indican, cambian los principios contables vigentes en Venezuela. Los principios contables vigentes en Venezuela son los BENIF, que están fundamentados en las normas de información financiera, fundamentados en las normas de información financiera. Luego en una charla posiblemente con mayor detalle les puedo ampliar, pero les doy aquí un adelanto. Esta aplicación de principios de contabilidad, recuerdan la primera lámina, es la base de preparación de estado financiero. Si nosotros no conocemos y conociéndolos no entendemos los fundamentos de los principios, se hace cuesta arriba la preparación de estado financiero, de propósitos generales, dentro del concepto que debemos preparar desde el punto de vista de la preparación de estado financiero. Posiblemente en este momento, en sus aulas de clase, ustedes están aprendiendo a registrar, reconocer, identificar a quién cargo y a quién abono, cómo estructurar una hoja de trabajo hoy en día en Excel. Nosotros en mi época la hacíamos a mano, pero ustedes ahora utilizan herramientas tecnológicas. Cómo estructurar en una hoja de Excel, cómo armar un balance. El balance no es un estado financiero, pero es la base, un balance de saldos, es la base para estructurar esos estados financieros. Cuando usted ya a partir de un balance va a elaborar estado financiero, ahí comienzan a aparecer los principios de contabilidad como la herramienta fundamental para que usted y comience a identificar si la valoración de, por ejemplo, el ingreso de una venta está acorde a ese principio de contabilidad. Entonces, de ahí la importancia de los principios. Visto esto de manera muy rápida y breve, la pregunta es, ¿cambia esos fundamentos escritos de los principios con la reconversión? No, la respuesta es no. Hay 4 procesos, hay 4 pasos en el proceso de elaboración de estados financieros y ustedes los ven ahí, lo están viendo ahí. Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Esto es importante. Si bien es cierto, vine a hablar acá un poco de reconversión, también quiero elevarlos en el tema de los conceptos fundamentales de la preparación de estado financiero. Hay 4 pasos en el proceso de elaborar estado financiero: reconocimiento, medición, presentación y revelación. ¿Y qué es reconocer? Lo que nos enseña en la universidad, a quién cargo y a quién abono. ¿A quién le voy a registrar? Reconocer es registrar. O sea, en una venta de crédito, ¿a quién le cargo y a quién le abono? Ah, le cargo a la cuenta por cobrar. Reconocí una cuenta por cobrar. ¿Y le abono a quién? Ah, es una venta de crédito, le abono a venta, para hacer el ejemplo simplista. Entonces, ¿qué estoy reconociendo en una transacción? Un cargo, en este caso, a la cuenta por cobrar, y un abono a venta. Eso es el proceso de reconocer, el primer paso que tengo en la contabilización. Bueno, en el caso de la reconversión, nosotros debemos reconocer que todos los efectos del redondeo, que no son materiales, deben ser reconocidos como gastos. Y cualquier costo asociado, mejoras en las plataformas tecnológicas, cualquier costo de contratación de expertos en la materia que nos ayuden en el proceso de reconversión, debe ser reconocido como gasto. Y pasamos al segundo paso. ¿Y cómo lo mido? Dependiendo de la magnitud y referencia de las contrataciones que ustedes hagan con los efectos. En cuanto al efecto de redondeo, es un cálculo interno. Cifras en activos, cifras en pasivos reconvertidas se netean, y el efecto neto es lo que debe reconocerse en el resultado, bien sea como gasto o bien sea como una referencia de otros ingresos dentro del estado de resultados. Pero lo debo medir.
la medición de esos costos asociados también lo debo medir. ¿Cuánto me cuesta ampliar el desarrollo de mi plataforma para que se adapte a este nuevo proceso de nueva expresión monetaria o reconversión monetaria? La conversión de los saldos de las cuentas contables no requiere mayor efecto que dividir entre 1 millón. Y el efecto que aparece allí básicamente es que la cifra de los estados financieros que antes estaban expresados con 6 ceros más, hoy en día, a partir del 1 de octubre, van a estar expresadas en 6 ceros menos, entre 6 ceros menos. Entonces, de alguna manera, a partir del 1 de octubre se incorporan estas nuevas expresiones. ¿Y cómo debe ser presentada la información comparativa? La presentación es: ya reconocí, registré, ya medí, ahora voy a estructurar mis estados financieros. Esa es la definición de presentación. Y con este proceso de reconversión monetaria, de nueva expresión monetaria, lo que te indica es que si yo antes tenía una expresión específica para esos estados financieros que estaban antes del 1 de octubre del 2021, esos estados financieros de manera comparativa con los que vengan de los cierres a partir del 1 de octubre del 2021, deben ser comparados en la misma expresión monetaria. Es decir, si a partir del 1 de octubre yo tengo mis magnitudes divididas entre 1 millón, no puedo comparar el estado financiero, por ejemplo, del 2020, si mi periodo natural de cierre es de enero a diciembre, no lo puedo comparar con el cierre del 2021 si no he dividido la cifra comparativa del año anterior también entre 1 millón. Eso no significa que cambie la cifra, simplemente lo estamos llevando a una magnitud para que los estados financieros sean comparables. Y la presentación la recomendamos que sea en números enteros. Por supuesto, revelación de aspectos significativos en el proceso de reconversión monetaria con efecto sobre la información financiera. Entonces, fíjense ustedes lo que va a pasar a partir del 30/9 del 2021. Salvo que de alguna forma la fecha del 30 de septiembre del 2021 coincida con la fecha de cierre de ejercicio económico de una entidad, no es obligatorio que una entidad realice el proceso de cierre. Entiéndase el proceso de cierre como cierre final del año. ¿Me explico? Distinto a lo que nosotros conocemos como cortes mensuales. En realidad, nuestro proceso es cerrar todos los meses. Esos cierres mensuales son cortes mensuales para ir trabajando mes a mes y no esperar al último periodo del año o a la fecha final del mes en el cual cierro para comenzar a trabajar en la contabilidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? ¿Debo preparar un cierre contable el 30/9? Salvo que esa fecha, 30 de septiembre de 2021, coincide con mi fecha de cierre económico, sí. Pero si no, efectivamente no hay un cierre, simplemente que lo que se recomienda es que a esa fecha esté todo contabilizado. Sobre todo para aquellas entidades que utilizan sistemas de información gerencial que lo van a comenzar a adaptar a las nuevas expresiones monetarias. No es fácil el proceso cuando estamos manejando sistemas de información gerencial. Cuando yo hablo de sistemas de información gerencial, sistemas administrativos que me sirven de forma integrada en esos registros para llevarlo a una contabilidad con un proceso contable automatizado. Entonces, el mensaje acá, antes del 30/9, la cifra de esos estados financieros en la actual expresión monetaria, y a partir del 1 de octubre del 2021 en adelante, la nueva expresión monetaria. No debo cerrar el 30/9, pero sí es importante que al 30/9, por lo menos, sobre todo aquellas empresas que cierran en diciembre, van a tener 9 meses del año con una expresión monetaria distinta, y los 4 últimos meses del año, los 3 últimos meses del año, quise decir octubre, noviembre y diciembre, con una nueva expresión monetaria. Entonces, lo importante es que esos sistemas administrativos hasta el 30 de septiembre me permitan la contabilización, hacer la expresión a la nueva expresión y se acumula con los 3 meses siguientes del año. ¿Qué es lo más importante? Ustedes que están estudiando y que están viendo ajuste por inflación, no sé qué años están haciendo la mayoría, entiendo que de alguna manera en la universidad les hablan mucho de los procesos de medición. Es importante hablar de qué va a pasar en este proceso de nueva expresión monetaria y reconversión monetaria cuando estamos en presencia de un fenómeno que en Venezuela nos acompaña desde muchos años, pero que ustedes lo han vivido y quizás no han vivido otra época distinta a nivel de inflación, lo han vivido como un proceso de mayor inflación, lo que se denomina hiperinflación. Por ese fenómeno en Venezuela, la preparación de estado financiero debe ser
con el procedimiento de ajustar las cifras de los estados financieros por inflación y particularmente las cifras denominadas partidas no monetarias y aquellas cifras del patrimonio, que el patrimonio no es ni monetario ni no monetario. El patrimonio puede contener partidas monetarias y partidas no monetarias. No hay un concepto no monetario para el patrimonio. Y dentro de esos componentes del patrimonio, la clásica partida no monetaria del capital social. Pues bien, con los procesos de reconversión es importante atender cuál va a ser el mejor procedimiento. Si yo me sigo apalancando en las cifras históricas, reconvierto y ajusto, o por el contrario, aplicar un procedimiento de ajustar por inflación y luego reconvertir. ¿Por qué es esto importante, muchachos? Porque si yo me apalanco en las cifras históricas y me quedo en el tiempo, por ejemplo, yo puedo utilizar como por ejemplo, el capital social de una compañía, se le hizo un aporte en el año 2008, por decirlo de alguna manera, y ese aporte del año 2008 fue por la cantidad de 1 millón de bolívares. Y ese aporte de 1 millón de bolívares en la primera reconversión del año 2008 quedó en 1.000 bolívares. Recuerden que la primera reconversión fue la eliminación de 3 ceros a la moneda. La segunda reconversión del año 2018 fue de 5 ceros. Ya esos 1.000 se transforman en 0,01 en esa expresión al dividirla entre 100.000. Y ahora, si lo divido entre 1 millón, va a quedar en 0. Si yo aplico un procedimiento de ajuste por inflación que parta de la cifra histórica, hoy me puedo encontrar que posiblemente haya cifras que desaparezcan. Digo posiblemente. Digo posiblemente, ¿por qué? Porque 0 por cualquier cosa, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 0 por cualquier cosa? Pueden hablar libremente. 0 por cualquier cosa, ¿cuánto da? 0. 0, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? El valor es 0, como dicen los Valor muchachos. 0. Lo pueden escribir ahí en el chat. Es 0. ¿Qué pasa? Que esto no es matemática, esto es contabilidad. Si yo parto de las cifras históricas, estoy haciendo algo que al principio, ¿se acuerdan de la lámina aquella mito? ¿Cuál es la verdadera preparación de estado financiero? ¿Recuerdan? ¿La de dibujo libre o la de aplicación de principio? ¿Cuál de las dos es la correcta? Lo pueden escribir en el chat. Indira me puede decir cuáles son las respuestas. ¿Cuál es la verdadera preparación? La preparación más idónea de estado financiero. ¿La de dibujo libre desatendiendo la existencia de los principios de contabilidad o aquella preparación que está fundamentada en principios de contabilidad? ¿Cuál es la correcta? Principios de contabilidad, aplicación de principios. Y la aplicación de principios, muchachos, nos indica lo siguiente, que a partir de que pueda identificar una economía hiperinflacionaria como la venezolana, las cifras históricas son eso, historia. A partir del primer ajuste por inflación, las cifras históricas son reemplazadas por esas cifras que en líneas generales son denominadas unidad de medida corriente, unidad de medida constante, o como la preferimos llamar en Venezuela, las cifras constantes de una cifra histórica que se apalancó en el pasado, y sobre todo para las partidas no monetarias. ¿Cuáles son las partidas no monetarias tradicionales? Propiedad, planta y equipo, inventario, capital social, un anticipo que esté protegiendo contra la inflación, sea un anticipo para el cliente o un anticipo de cliente, o sea un anticipo para proveedores. Entonces, esas partidas monetarias, no monetarias, quise decir, perdón, esas partidas no monetarias, es imposible que en el proceso de reconversión vuelva a la cifra histórica. Si yo ajusté en el primero, esta es la primera lámina, este es el procedimiento de seguir utilizando las partidas históricas, pero si yo me apalanco en las partidas históricas, en la cifra histórica de ese reconocimiento de capital social, que fue de 1 millón el aporte en el año 2008, puedo tener problemas en esta nueva reconversión. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que año tras año yo vaya ajustando por inflación. Y luego de ajustar por inflación, reconvierto. Ojalá no tengamos un proceso de reconversión después del 2021. Ojalá que no. Si se aplican las recetas que deben aplicarse en la economía, no lo vamos a tener. Las dudas surgen si efectivamente vamos a aplicar el remedio a esta enfermedad que de todas nos está causando un grave daño
y nos pega al bolsillo a todos y a las entidades también. Entonces, ¿cuál es la Justo, mejor manera? justo Dime. te iba a comentar, José, ahorita están avisando por las redes que el dólar paralelo llegó a 4.800.000. Entonces, esto es como que bien interesante porque tú dices del 2021 que no se espera otra reconversión. Bueno, ya hoy se disparó en comparación a la semana pasada que estaba en 3.900.000. Yo te lo pongo muy sencillo. En la casa el que hace las compras algunas soy yo. O sea, sí, soy responsable en eso y conozco los precios. Ayer me tocó ir al gocho de la esquina, como coloquialmente se dice, son los que venden verduras acá en Caracas. Yo estoy ubicado en Caracas. Y ya ayer cuando fui a preguntar por el kilo de cambur, que es el sitio donde más económico lo consigo, 1.200.000, ayer estaba en 2 millones. El redondeo fue brutal. O sea, en vez de redondear a 1.500.000, redondearon de 1 a 2 millones, cifras pares. O sea, una cifra par más cercana era 1.500.000. Pero nada, mira, yo no quiero vender a 1.5, sobre todo si me van a pagar en efectivo y no tengo sencillo, que también influye en estas cosas. A veces se habla de que no es que se elevan los precios de una manera desorbitada, sí, pero es que no hay circulación de moneda. Y creo que antes de ayer, antes de ayer o ayer, anunciaron la existencia de las monedas que al principio no estaba anunciado y que ahora sí está anunciado, la existencia de las monedas que van a ser vida con el nuevo cono monetario, y acompañado con algunos billetes del antiguo cono monetario. El bolívar no pierde la denominación que tiene, pero bueno, ahí viene lo más peligroso. Si no se aplica esa medida, ya el dólar está en 4.800.000, imagínate tú. Entonces, fíjate en lo que estamos llevando la situación. Y mira, sigamos acá, la partida no monetaria se debe ajustar por inflación y se reexpresa. Porque fíjense el efecto. Si yo aplico el primer procedimiento, el de arriba, la parte superior, no sé si están viendo mi movimiento del mouse. Este es el primer procedimiento. Parto de la cifra histórica, 1 millón de bolívares, reconvertí en 1.000 y ajusté por inflación. Llego al año 2018, parto de la cifra histórica, reconvierto los 1.000 ahora en 300.000 y quedo en 0,1. Ajusto por inflación y queda en 724,83. Voy al diciembre del 2020. En diciembre del 2020 no hubo reconversión. Simplemente voy a hacer un procedimiento de cierre, tomando en cuenta que esta compañía, como ejemplo, cierre todos los diciembre de cada año. Y esos 0,1,01 ajustado por inflación a diciembre del 2020 son 40.137.024. Ese costo reexpresado del capital social y ese ajuste por inflación, entiendo que ustedes lo entienden, es básicamente buscar el INPC de origen del aporte, que fue en diciembre del 2006, buscar el INPC de la fecha en la cual voy a reajustar las cifras y calculo un factor que está multiplicado por, en este ejemplo, o en este primer procedimiento, por una cifra histórica. ¿Este procedimiento de ajuste por inflación está mal? No, no está mal. Está bien. ¿Cuál es el problema? El problema es la reconversión. Que si yo me sigo apalancando en la cifra histórica y llego a septiembre del 2021, al dividir el 0,01 entre 1 millón de bolívares, me queda la nada. Multiplicado por cualquier factor, así le ponga el factor más alto, va a ser 0. Entonces acá viene la evidencia de lo que les estoy planteando. ¿Cuál es la manera apropiada para ajustar por inflación? La información financiera se ajusta por inflación al cierre de cada periodo. Al cierre de cada periodo contable hasta llegar al año 2020. ¿Qué pasa a ser el importe al inicio del periodo siguiente? La cifra ajustada por inflación pasa a ser la del importe inicial. Y el 1 de enero, el 1 de octubre, quise decir, del 2021, se expresará, y esta expresión expresará significa se dividirá en la nueva unidad monetaria, es decir, se dividirá entre 1 millón. Entonces, el procedimiento adecuado y correcto del que propone y sugiere la federación es que si usted realizó un aporte de capital, que es el ejemplo que le estoy llevando, en diciembre del 2006, lo que debió haber hecho fue ajustar por inflación y dividir entre 1.000 cuando se dio la primera reconversión monetaria. Luego esos 1.000, ajustarlo por inflación y dividirlo entre 100.000, que fue la segunda expresión. A diciembre del 2020 ajusta por inflación los 724, que te dan los 4.137.000. Fíjense que ustedes, que las cifras no son iguales, son muy parecidas, pero no son iguales.
¿Por qué? Por los céntimos. De ahí la importancia de los céntimos en este procedimiento. Y cuando ahora sí ajusto por inflación, estos 40.137, fíjense ustedes, aplico la reconversión, dividí entre 1.000.000, se convierte en 40.000 y ajusto por inflación, esa nueva expresión me queda en 303. Sea que lo ajuste por inflación y luego los dividas, que es lo correcto, ajustar por inflación y luego dividir, lo más importante en este procedimiento es que las cifras en las partidas no monetarias, que incluye activo fijo, inventario, capital social y cualquier otra partida denominada como no monetaria de acuerdo a sus características en los estados financieros, deben primero ser ajustadas por inflación y luego dividida entre 1.000.000 a partir del 1 de octubre del 2021. Acá tenemos una pregunta clásica. ¿Se acuerdan de los mitos? Quizás ustedes no están muy familiarizados con esto, pero posiblemente han escuchado, mira, que con la reconversión la cifra de los estados financieros se me hacen cero y tengo este problema. Y entonces con la reconversión se han propuesto ideas como de evaluar, reevaluar los activos fijos, la propiedad, plantilla y equipo, que es una alternativa de política de medición para la propiedad, plantilla y equipo, y luego con esa revaluación capitalizo. Si ustedes han escuchado estas cosas que surgen con la reconversión, y estoy estrictamente vinculándome a los efectos en los estados financieros, porque posiblemente ustedes que van a ser formados como contadores públicos han escuchado charlas de reconversión, que es dividir entre 1.000.000, que si la ley X, que si la ley Y, que si cuáles son los efectos a nivel tributario. Yo estoy enfocado en esta presentación con los efectos sobre los estados financieros. Y una de las razones por las cuales les traigo el tema del superior de evaluación es que en la anterior reconversión fue una práctica errada, y ahí viene lo del dibujo libre y el mito, una práctica errada el considerar que motivado a la reconversión monetaria y como los activos se me hicieron cero, entonces obligatoriamente tengo que revaluar. Eso es una mala aplicación de principio. Ya ustedes vieron lo que tenemos que hacer. Seguir ajustando por inflación y dividir entre las nuevas expresiones monetarias cuando aparezcan estos procesos de reconversión monetaria. Entonces, ¿qué decían? Fíjense ustedes que una solución para evitar que las partidas del activo fijo se me hicieran cero era revaluar los activos fijos. Y la revaluación es una alternativa de política contable para la propiedad, plantilla y equipo. Yo puedo medir la propiedad, plantilla y equipo, primera política contable, al costo, como lo adquirí. Por supuesto, estamos en una economía hiperinflacionaria, al costo ajustado por inflación y dividirlo entre 1.000.000. Y ese costo ajustado por inflación, como alternativa contable, puede ser cambiado por otra alternativa contable que es el de la revaluación. Pero en una economía como la venezolana, hay más indicios de deterioro que potenciales evaluaciones de revaluación. Es una materia que de alguna manera requiere mayor precisión y mayor ampliación para poder explicarla con mayor detalle, pero quiero trabajarla acá para que les quede el mensaje. El superávit por revaluación es un componente patrimonial que forma parte del denominado otro resultado integral, que quizás ustedes también lo han visto en su clase. El otro resultado integral son 4 componentes para las pymes, que es el cuerpo normativo más utilizado por las entidades en Venezuela, y de esta manera el superávit por revaluación como componente patrimonial forma parte del ORI. ¿Qué pasa con el superávit por revaluación? El superávit por revaluación es un proceso que forma parte de la medición posterior del activo fijo, propiedad, plantilla y equipo, solamente aplicable para la propiedad, plantilla y equipo. Y en este sentido, esa medición posterior del activo, la propiedad, plantilla y equipo, es una alternativa de política contable para la medición de esa propiedad, plantilla y equipo. La reconversión o nueva expresión monetaria no es condicionante para realizar este estudio. Este estudio solamente se hace cuando existen indicios de la expectativa de que esa propiedad, plantilla y equipo me va a generar un mayor beneficio económico hacia el futuro, y entonces calculo esa expectativa de esos potenciales ingresos a futuro, le aplico una tasa de descuento y calculo el valor presente neto. Y al comparar en esa técnica de cálculo contra lo que tengo contabilizado, si ese cálculo es mayor a lo que tengo contabilizado, la propiedad, plantilla y equipo está revaluada. Pero les decía que este condicionante no puede ser
no puede ser de alguna manera, la nueva expresión monetaria no puede ser el condicionante para establecer estudios de revaluaciones de propiedad, planta y equipo. Entonces, cuando surge esta situación, fíjense ustedes, muchachos, la práctica que sucedió en el año 2018. Como no estamos aplicando principios, el superávit por revaluación, ese potencial superávit por revaluación se comparaba contra el costo histórico. Y aquí estábamos hablando, ¿ustedes creen que comparar un mayor valor, eso de llevar y calcular los ingresos del futuro, descontarle una tasa de descuento y trabajarlo como valor presente neto, aplicando la fórmula de matemática financiera de valor presente neto, se debe comparar ese valor contra el costo histórico? ¿Ustedes creen que eso es correcto? A ver qué responden en el chat. Indira. ¿Por qué es incorrecto y por qué lo del lado derecho es correcto? Costo histórico represado. ¿Cuál es la diferencia entre las dos en los dos procedimientos? ¿Qué ha dejado de tomar en cuenta la aplicación de un mayor valor de superávit por revaluación comparado contra el costo histórico? ¿Qué ha dejado de tomar en cuenta con relación a lo que yo denomino en la lámina procedimiento correcto, compararlo contra el costo histórico represado? ¿Qué tiene el lado derecho que no tiene el lado izquierdo? A ver qué respondieron. Si estoy No, tomando en cuenta, perdón, ajá. disculpe. No, tranquilo. Sigue, José. Costo histórico expresado. El costo histórico represado, porque el costo histórico represado tiene como fundamento la aplicación del principio de contabilidad. Sencillo. El lado derecho es un cálculo que no tomó en cuenta la aplicación del principio de contabilidad. Porque, ¿qué decía ahí? ¿Qué hablé yo sobre el costo histórico en algún momento? ¿Qué es historia? Que en una economía hiperinflacionaria no puede ser el costo que sea permanentemente el valor de la propiedad, planta y equipo. Y ese es uno de los principales errores que surgen cuando vienen estos procesos de reconversión monetaria. Y también hay un tema relevante, que se debe reconocer un efecto del pasivo por impuesto diferido. Esa es una materia que ustedes lo van a ver en algún momento, que es básicamente que si yo estoy incrementando el valor de la propiedad, planta y equipo, eso es una ganancia. Es una ganancia que en algún momento debe pagar un impuesto, pero si yo no he vendido la propiedad, planta y equipo, es una ganancia no realizada. Y cuando hay diferencia entre la ganancia contable y la ganancia fiscal, aparece el concepto de impuesto diferido. En este caso, un pasivo por impuesto diferido. ¿Qué significa un impuesto diferido? Un activo por impuesto diferido, un pasivo por impuesto diferido. El reconocimiento del efecto impositivo que debe ser reconocido, valga la redundancia, en la cifra de los estados financieros o en el cuerpo de los estados financieros para dar el aviso de que potencialmente en algún momento voy a pagar un mayor valor de impuesto cuando realice un activo, lo venda, lo termine de depreciar, o voy a recuperar un impuesto pagado de más porque hoy el fisco te indica que es gravable cuando de alguna forma liquide un pasivo o realice un pasivo específico. Eso es básicamente lo del impuesto diferido. Ahora, cuando yo reconozco el pasivo por impuesto diferido, que es el que surge en este caso, ese valor reduce el mayor valor del superávit por revaluación. No es simplemente comparar esa fórmula matemática financiera del valor presente neto contra el costo histórico represado que tengo reconocido en los estados financieros, sino que ese mayor valor de superávit también debe ser disminuido por ese pasivo por impuesto diferido. Y luego de hacer esa deducción, reconozco el superávit por revaluación. Y ese destino del superávit por revaluación, como bien decía acá, llegaban y proponían, mira, ¿es que se puede capitalizar el superávit por revaluación? No, porque tiene limitaciones económicas, no he vendido el activo. Los pongo a ustedes que están de moda con las cifras. Usted compró un Bitcoin hace 10 años a la cifra que estuviese en aquel momento. Y hoy aún lo mantiene con el valor que tiene hoy el Bitcoin. Usted sabe que tiene una mayor ganancia, pero ¿cuándo la materializa? Cuando lo venda. Y esa es la limitante económica que tiene el superávit por revaluación. No puedo capitalizar una ganancia no realizada. Tiene una limitante legal. Una limitante legal que según el Servicio Nacional de Registro
de notarías públicas, de registro y notarías públicas en Venezuela, el aumento de capital debe hacerse con aumento de efectivo, el aporte de un nuevo bien, capitalización de alguna deuda que tenga con el accionista y, por supuesto, una cuarta forma que la vamos a ver más adelante que surge de la contabilidad. Y la limitante contable, que es que básicamente a nivel de reconocimiento, hasta tanto no se deprecie, no liquidemos el activo, este superávit por revaluación no puede ser reconocido. Pero más allá de eso, muchachos, quiero llevarles a la aplicación del juicio profesional. Existen indicios de deterioros en la economía. Realmente con capacidades instaladas disminuidas por parte de una empresa, ¿ustedes creen que hay potenciales evidencias de que voy a incrementar las ventas hacia futuro? Posiblemente sea al revés. Entonces, este escenario de superávit por evaluación en Venezuela hay que verlo con mucha lupa. ¿Cuál es el mensaje? No utilicemos la contabilidad para comenzar a cuadrar números si la realidad económica no nos está evidenciando sobre esto. Y le pongo un ejemplo sencillo. Cualquiera de ustedes puede tener panaderías muy cercanas. Yo tengo muy cercana a mi alrededor panaderías cuyas estanterías están llenas de panes y panaderías cuyas estanterías están vacías. ¿Cuál vale más? Porque al final la estructura física tiene un valor, pero como negocio, ¿quién tiene mayor valor? ¿La que tiene pan permanentemente vendiendo o la que no tiene pan? Y eso es lo que hay que evaluar cuando estamos en esta evidencia. Que no sea la reconversión una oportunidad para ponernos a inventar que como el valor del activo se hizo cero, pero estamos aplicando mal el procedimiento del ajuste por inflación y nos hemos ajustado por inflación año tras año y no hemos reconvertido. Por eso es la importancia de la aplicación de principios. Y acá viene lo último, que es la corrección monetaria. Cada vez que yo ajusto por inflación, la presentación, fundamentada en principio esta presentación, el capital social, ese aporte que, este es un caso real, hoy en día ese aporte representan 15 bolívares. ¿Qué va a pasar al 1 de octubre? 15 entre 1 millón, cero. Y de verdad el capital social vale cero. Cuando contablemente tengo los valores de capital actualizados. ¿Cuál fue la intención de aportar en una compañía? Protegerme contra la inflación. Yo pude tener como accionista de una empresa la posibilidad de guardarme el dinero e invertir en una empresa. Ahora que se habla mucho de emprendimientos, de pequeñas y medianas entidades, hasta emprendimientos personales. Yo me protegí. ¿Y por qué la inversión en capital social de una empresa es una protección? Porque yo espero ganar dinero a futuro con ella. Gano más dinero haciendo eso que tenerlo en el bolsillo, poder adquisitivo. Entonces, la presentación de esos estados financieros, capital social actualizado, es el equivalente, ajustado por inflación, de esos 15 bolívares. Y esta presentación me la exige un boletín, un principio contable. El capital social actualizado es el equivalente a la suma de capital social aportado y que está contenida en los estatutos de la entidad. Y fíjense ustedes, este párrafo 24, estamos obligados a presentarlo tal cual como aparece acá. Anunciar cuál es el capital asociado y, entre paréntesis, el equivalente al capital social entre bolívares. ¿Y qué pasa con esa actualización? La cuarta, les decía que había 4 formas de aumentar capital. La primera, aporte de efectivo. La segunda, aporte de un bien. La tercera, capitalización de acreencia. Y la cuarta, es que esa actualización, la diferencia entre 195.000 y 15, la pueda convertir en capital social ante registro. Esto, señores, los que están en la práctica, no es tan fácil por las particularidades de los registros y las situaciones que están fuera de la objetividad de lo que ocurre en Venezuela. O sea, te plantean una serie de trabas, pero esto perfectamente está basado en un principio contable. Pero alguien puede decir, sí, pero los principios contables no son ley. Bueno, hay una resolución número 19, que es un documento, resolución 019 del SAREN, que es un documento legal. Y en el artículo 18, numeral 7 de esa resolución indica que si el aumento se realiza por corrección monetaria, es decir, llevo la inflación al valor de las acciones, lo que debo hacer es, fíjense ustedes el primer numeral que indica, alguien que lo pueda leer, que indica ese primer numeral, o tú misma, Indira, ¿qué indica? Deben presentarse. Ajá. Te escucho. Ajá. Adelante, adelante, Indira. Deben presentarse estos estados financieros en formato BENIF, principio de contabilidad generalmente aceptado en Venezuela. Señores, esa es la presentación, y es la presentación que debemos llevar ante registro.
Y por supuesto, con esa corrección monetaria, fíjense ustedes cuáles son los valores que debemos llevar. El valor total del capital social lo voy a llevar en registro y lo transformo en 195.000. Mantengo el número de las acciones, pero el valor unitario, que es el procedimiento, actualizar el valor de las acciones incorporando el efecto de la inflación. Ya no valen 0,015, sino que valen 195,65. Cada empresa debe evaluar su situación, porque esto al dividirlo entre 1 millón, al final, el valor del capital social va a quedar de acuerdo a la nueva expresión monetaria. Esto era, por último, hay que tener enfoques en este proceso de nueva expresión con los sistemas de información gerencial y los efectos tributarios. Un mensaje, que los objetivos tributarios no sean superpuestos a los objetivos de la preparación de información financiera. Lo primero, muchachos, es preparar información financiera bajo principios. Y esas precisiones son las siguientes. Primero, tengo el objetivo de preparar el estado financiero bajo los 20.000 y luego reconvierto. Segundo, los objetivos tributarios con norma tributaria. Luego de reconvertir esos estados financieros, ver cómo quedan las cifras de acuerdo a lo que me pida cada norma tributaria, y los objetivos legales, tenemos que actualizar previamente los valores reales del patrimonio y evaluación de todos los factores a considerar para tal fin. La Federación de Colegios de Contadores Públicos ha emitido un documento acerca de la nueva expresión monetaria. El contenido de esta presentación recoge de manera resumida lo que contiene ese documento. Les invito a ver un programa, si no lo conoce, todos los martes y todos los jueves, de 8 a 9 de la noche, que es lo que siempre se trata de cumplir, de 1 hora. Hay un programa que es emitido desde la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, que se llama Hablemos de, y el día 26 de agosto, jueves 26 de agosto, se habló un poco de este tema y pueden ampliar más conceptos si la presentación de alguna forma lo requiere, la presentación de hoy. Por supuesto, hay una playlist de varios programas de Hablemos de que están vinculados de manera directa o indirecta con la nueva reconversión monetaria, a los cuales los invito a que ustedes puedan revisar. Sin más, muchas gracias. Espero haber cumplido con el objetivo y paso al espacio de preguntas y respuestas o comentarios si alguno tiene comentarios. Muchas gracias, Ingrid. No, más bien muchísimas gracias a ti. No sé si los muchachos tengan alguna duda al respecto. Más bien una clase bien completa de reconversión monetaria que me deja varias aristas para seguir trabajando en lo que va a ser en las próximas charlas. Pero entonces no sé si alguien tiene dudas al respecto. Si no hay dudas, entonces muchísimas gracias, José, por tu tiempo. Gracias por esta maravillosa charla. Y bueno, creo que no hay ninguna duda, creo que les quedó muy claro. Más bien, gracias por todo, José. Gracias, Indira.